Gracias, presidente. Señor Martínez, simplemente una aclaración. El Gobierno de Aragón no ha dejado de pagar las nóminas nunca. Nunca. Siempre se han pagado las nóminas, todas las legislaturas y todos los meses. Otra cosa es que hicieran falta modificaciones de crédito. Pero como en este Gobierno también han hecho falta modificaciones de crédito todos los años para pagar las nóminas de los funcionarios, porque no ha habido dinero a final de año, porque el señor Gimeno tampoco lo había previsto. O sea que si antes estaba mal, ahora igual de mal. Simplemente una aclaración. Señor Gimeno, si la cosa más importante en una parte de la consejería que usted dirige, en concreto en la de la función pública, es aprobar la ley de la función pública y este Gobierno ha sido incapaz de aprobar la ley de la función pública, pues, señor Gimeno, un suspenso en función pública, un 0. Y usted, además, ha ido suspendiendo esta asignatura año tras año. Le ha quedado para junio, le ha quedado para septiembre y estamos ahora también a punto de llegar a junio y usted también va a suspender otra vez la asignatura de la función pública, porque la ley más importante no llega a este Parlamento y lo que es peor es que va a ir usted otra vez a septiembre después de 3 años y tampoco la va a aprobar. Y ya se le han acabado todas las posibilidades. Usted ya ha usado todas las posibilidades y usted no va a aprobar en función pública. Un 0, señor Gimeno. Y yo le digo que este grupo parlamentario, decía la señora Vallés, ha habido muchas aprobaciones de PNL, resoluciones. Este grupo parlamentario ha sido muy activo en cuanto a proposiciones no de ley y a resoluciones para que la ley de la función pública estuviera aprobada en esta legislatura. Y hemos sido activos en esta materia, no solo en el tema de la función pública, sino en otros muchos. Y la verdad es que le tengo que decir que hemos sido activos porque, aparte de que es un tema que es apasionante y que es importante, yo creo que también usted ha dado mucho pie, ha dado mucho juego a que fuéramos activos en este tema, pero ha sido una pena porque se ha sido activos precisamente por la cantidad de polémicas suscitadas en materia de función pública. Y es que en materia de función pública ha habido muchas polémicas, demasiadas, y este Gobierno ha tenido pocas iniciativas, prácticamente ninguna, en materia de función pública. Por lo tanto, se puede decir que en función pública este Gobierno ha tenido cierto inmovilismo, mucha dejadez, desde luego una falta de diálogo absoluta con todos y mucha controversia. Y es una pena, porque de lo que estamos hablando aquí es de transformar el modelo actual de la función pública. Y lo que se quiere precisamente con esa ley de aprobación de la función pública es mejorar la prestación de la calidad de las personas que prestan los servicios públicos y, desde luego, mejorar la calidad de vida de los trabajadores de lo que es, sin duda, la primera empresa aragonesa con 52.000 empleados. 52.000 empleados. Usted está gestionando, ya se lo dije en la interpelación de función pública, la mayor empresa aragonesa. 52.000 empleados, de los cuales el 73% son mujeres, cuya edad media es de 47 años, con una alta temporalidad, señor Briz. La misma temporalidad, en todo caso, o peor que había antes, porque ustedes ahora están sacando ofertas públicas no por convicción, sino por decisión judicial, no por otra cosa. Y, desde luego, con una alta cualificación la de nuestros empleados públicos. Pero también le voy a decir, señor Gimeno, que también nuestros empleados públicos tienen demasiada carga de interinidad, pocas posibilidades de promoción, problemas en el acceso a las ofertas de empleo público, como hemos visto en los últimos años, una tasa de reposición baja, con un personal joven bajísimo, con las plazas amortizadas que no se cubren, no se cumplen tampoco los compromisos adquiridos con el partido de Podemos, sin una ley de la función pública y, desde luego, diciendo que no hay dinero para mejoras de la calidad de vida de los empleados públicos, pero sí para seguir contratando asesores y otros puestos que ustedes están creando en la estructura de este Gobierno. Señores del Gobierno, yo creo que la primera empresa aragonesa se merece una ley de la función pública. Y yo creo que ustedes, como siempre, promesas, promesas, promesas y ningún hecho en esta materia. Mucho hablar de reformas, de despolitización. Y lo único que estamos escuchando son broncas, más broncas, broncas internas, pugnas internas del Partido Socialista que están afectando a la primera empresa aragonesa, que es la del Gobierno de Aragón. Ustedes, desde luego, están más preocupados por sus problemas internos partidistas que por solucionar los problemas
52.000 empleados públicos del Gobierno de Aragón. Siguen politizando las instituciones, siguen contratando a gente cuando dijeron que iban a reducir un 21%. Por cierto, que el Partido Podemos ya no dice nada. Hace 3 años, cuando entró, era lo más importante. La regeneración política, la reducción de contrataciones, ahora ya no dicen nada, se han hecho mayores, ya no dicen absolutamente nada. Por lo tanto, señor Gimeno, en función pública, un 0.